Capítulo 12. Haciéndose más fuerte, necesitaba volverme más fuerte. A estas alturas, el Hokage sabía que yo sabía la verdad. Incluso si no pudiera matarme sin levantar sospechas, había otras formas de hacerme desaparecer. Casi muero muchas veces cuando era niño. ¿Quién lo culparía si de repente sucumbiera a una de mis muchas enfermedades? Mi primera prioridad era asegurarme de que no fuera una presa fácil. Sabía mucho de jutsu curativo. Eso podría ser suficiente para mantenerme fuera del hospital. Quizás podría intentar ciclar constantemente el chakra de curación a través de mi cuerpo para simular un sistema inmunológico funcional. Tsunade tenía su técnica de regeneración, pero esa era una habilidad de rango S, y tenía el grave inconveniente del rápido envejecimiento. Pero, ¿y si en su lugar probé una técnica de transformación? Una verdadera transformación física como la extensión del cuello de Orochimaru o el jutsu de expansión del cuerpo de Akimichi. Pero a nivel celular. Era un concepto interesante, pero que no se había probado antes. Sería increíblemente complicado y requeriría un increíble control de los chakras. Aún así, después de todo el estudio y la curación que había hecho, pensé que los fundamentos podrían estar ahí. Solo tomaría tiempo aprender y experimentar. Pero incluso si lograba escapar de la trampa mortal que era el hospital, eventualmente me graduaría de la academia, y eso abrió un nuevo reino de peligro. Danzo no estaba por encima de asignar miembros de Rota a equipos Genin. Una misión salió mal y se acabaría para mí. Incluso si decidía suspender la academia, también había otros peligros, como la invasión de Sanpei o sí, la cuarta guerra shinobi. Convertirse en civil no era garantía de seguridad. Si quería sobrevivir, tenía que ser fuerte. Afortunadamente, estaba más avanzado en ese viaje de lo que me había imaginado. Solo necesitaba que Sasuke me lo señalara. Kiyo-chan, ¿cuánto tiempo llevas tomando el Sharingan? Preguntó mientras preparaba la cena. ¿Eh? Yo pregunté. Yo no. Pero Sasuke negó con la cabeza. En el santuario, dijo. Yo lo vi. En él. Entonces recordé la sacudida de energía y vi rojo. Era común que Uchiha viera un destello rojo al activar el Sharingan por primera vez. Y el Sharingan se despertó con poderosas emociones. Extendí la mano para tocar mi cheque justo debajo de mi ojo, y me pregunté. Estaba tan enojado. Ni siquiera lo había registrado. Con cuidado, canalicé chakra hacia mis ojos, a través de caminos que no habían estado allí antes. El mundo cambió y se agudizó. Cogí una cuchara y miré mi reflejo distorsionado. Los ojos rojos le devolvieron la mirada, cada uno con un solo tomoe. Yo, justo ahora, hoy, dije. No me di cuenta, ¿sabes cómo puedo despertarlo? Preguntó Sasuke, de repente muy concentrado. Ya debería tenerlo. Pero no podía decirle eso. Había bloqueado esos recuerdos, y si los recordaba, también podría recordar las lágrimas de Itachi. Eso sería peligroso para todos nosotros. No lo sé, mentí. Estaba, realmente molesto. Sasuke miró a la pared con el ceño fruncido y expresión de pellizco. Necesito volverme más fuerte, dijo, con los puños cerrados. Sí, con lo que enfrentaría, necesitaría toda la fuerza que pudiera conseguir. Ambos lo haríamos. Creo que es hora de que regresemos a la academia. No estaba muy seguro de qué esperar cuando llegamos a clase, pero no fue tan malo como temía. Hubo un incómodo silencio mientras Sasuke y yo nos sentamos en los asientos vacíos al lado de Naruto, pero solo duró hasta que Daikoku comenzó la lección. Durante el almuerzo hubo algunas conversaciones incómodas porque los niños todavía no conocían los límites, pero sorprendentemente, Naruto pareció entender de una manera que iba más allá de la versión simple y desinfectada de los eventos que estaba dispuesto a compartir. No era algo que pudiera explicar, solo un sentimiento de conexión profunda que pasó entre nosotros como una chispa. Así que este era el poder que salvaría al mundo. Comprensión y empatía. Ninsu. Solo deseaba que no hubiera llegado demasiado tarde para salvar a mi familia. De vuelta a la cama. Al final resultó que, luchar con un ninja de 8 años que se retorcía de nuevo en su pijama no fue tan fácil como parecía, y no había sonado muy fácil para empezar. Tenemos escuela, dijo Sasuke, su voz casi irreconocible a través de su nariz tapada, rojo tomate. Y 2. ¿Estás enfermo?, le dije. Técnicamente, los dos estábamos enfermos, pero mi chakra curativo estaba enmascarando mis síntomas. Apenas habíamos estado en clase el tiempo suficiente para ponernos al día con nuestras tareas antes de que ambos cayéramos con un resfriado. Solo descansa un rato y te sentirás mejor cuando te despiertes. Estoy bien, dijo Sasuke, soltándose de mi agarre.
Me las arreglé para sujetar su brazo con mi rodilla, pero él consiguió liberar su otra mano, y eso fue suficiente para dejar que me dejara de lado. O lo habría sido si no hubiera estornudado. Aproveché la abertura momentánea, lo metí en la parte superior de su pijama y lo empujé hacia la cama. Los profesores simplemente te enviarán a casa, le dije. Comenzó Sasuke antes de convertirse en una tos seca. ¿No estás bien?, le dije, pero esto no iba a ninguna parte. Bueno, podría entender si solo quisiera asegurarse de no perderse nada. Ese fue un problema fácil de resolver. Les daré mis notas para hoy cuando vuelva a casa y las revisaremos juntos. ¡No! Necesito estar contigo, dijo con terquedad en la mandíbula, y me detuve. Ah, bien. Quizás el problema no fuera realmente el entrenamiento. Entonces yo también me quedaré en casa, dije en voz baja. Cuando estés bien otra vez, volveremos juntos a la escuela. Para probar mi punto, me senté en la cama a su lado. Sasuke todavía lucía como si quisiera discutir, pero el sentido común finalmente regresó y se dejó caer de nuevo en su colchón. Murta. Dejé escapar un pequeño suspiro por mi victoria. Haré un poco de té, dije, y Sasuke gruñó. Contenta de que no intentaría escabullirse sin mí, fui a la cocina y puse la tetera. Había varios métodos para curar resfriados con chakra, pero ninguno estaba cubierto en el examen médico de campo, por lo que técnicamente no se me permitió usarlos en otras personas. Pero aún podía recetar descongestionantes y tenía casi todas las hierbas medicinales bajo el sol para que Sasuke no sufriera demasiado. Cuando el té estuvo listo, abrí la puerta de la habitación de Sasuke y lo encontré tendido sobre las mantas profundamente dormido. Dejé el té y coloqué una toalla húmeda en su frente febril antes de cerrar la puerta en silencio. Luego me recogí el cabello y me puse a trabajar en todas las tareas que había que hacer. Hice un buen progreso, deteniéndome de vez en cuando para ver cómo estaba Sasuke. Se despertó una vez, sus ojos estaban nublados mientras me miraba. ¿Kaa-chan?, preguntó, su voz ronca. No, soy solo yo, dije. Pero ya estaba dormido. Durmió el resto de la mañana mientras yo lavaba, fregaba y fregaba. Al mediodía fui a empezar el almuerzo solo para darme cuenta de que la nevera había dejado de funcionar. Suspirando, tomé nota mental de hablar con un reparador cuando Sasuke estuviera lo suficientemente bien como para salir. Solo tendría que trabajar con los alimentos perecederos para el almuerzo y la cena para no perder demasiado por estropearnos. Comencé con el arroz y estaba cortando la carne de cerdo en trozos manejables cuando llegó el correo. Había 4 cartas, y me senté a leerlas mientras esperaba que la olla hirviera. La primera fue una oferta de compra de los edificios del distrito de Uchiha. La suma indicada hubiera sido un insulto solo por el precio de desecho de la madera, aunque el posible comprador se aseguró de enfatizar lo amables que fueron por ofrecerse a quitarnos la carga de las manos. Trituré la carta y pasé a la siguiente. Fue uno de nuestros agricultores arrendatarios recordándonos amablemente que me había perdido uno de nuestros contratos en la auditoría. Actualmente estaba nulo debido a la partida del jefe del clan anterior. Nos estaba haciendo saber que teníamos 30 días para reunirnos y renegociar el contrato antes de que expirara el arrendamiento, y quería asegurarse de que su familia siguiera teniendo una casa. La renegociación no sería difícil. Ya había contratado los servicios de un abogado contratado para revisar todo, y Sasuke estaría allí para firmarlo. Lo agregué a mi lista mental de tareas pendientes. Una ventana de 30 días no sería fácil, pero aún así era manejable. La siguiente carta era de un antiguo cliente de mi tío, el armero, que no estaba satisfecho con su reembolso. La carta goteaba de indignación y se lamentaba de cómo le habían prometido una espada para algún evento formal. Y había estado tan avergonzado de aparecer sin el arma prometida. ¿Eran los Uchiha realmente tan vergonzosos?, preguntó. ¿Y cómo planeamos compensarlo por nuestras promesas incumplidas? ¿O necesitaba llevarle esto al Hokage? El papel se arrugó levemente en mi agarre, pero tomé otra nota mental para escribir una carta de disculpa. El nombre no me resultaba familiar, así que dudaba que fuera alguien poderoso, pero en un mundo de ninjas, valía la pena ser educado. Lo último que necesitaba era un señor rico que pusiera precio a nuestras cabezas por algo como esto. Me pregunté si habría sido tan audaz si el resto del clan todavía estuviera vivo. Podrían haber sido relegados al trabajo policial en su mayor parte, pero se temía a los Uchiha, y la gente nos había tratado con el mismo respeto y precaución que cualquier otro clan poderoso. Bueno, ahora ya no importaba. La última carta fue un aviso final de la compañía eléctrica.
Aparentemente, me había olvidado de cortar el suministro eléctrico al distrito de Uchiha y todavía había algunas casas recibiendo energía. Y las cartas de advertencia anteriores se habían enviado a la vieja casa. Tendría que pagar la factura de este mes e ir a la empresa de servicios públicos para hacer arreglos para que un técnico. Espera, ¿algo estaba ardiendo? Oh, me había olvidado del arroz. Cogí la olla de la estufa y la apagué, agitando un guante de cocina sobre el arroz ligeramente carbonizado para disipar el humo. No estuvo tan mal. Todavía podría salvarlo siempre que el cerdo supiera bien. Me había olvidado de ponerle el cerdo. Comí cerdo crudo y arroz quemado. Pero no fue un problema. Podría rehacer el arroz y cocinar el cerdo. Estuvo bien. Simple. Fácil. Sin ninguna buena razón, comencé a llorar. Sequé las lágrimas, pero seguían saliendo, y pronto estaba sollozando y luego sollozando. Y no pude parar. Kiyo-chan. Miré hacia arriba para ver a Sasuke de pie en la puerta con una manta envuelta alrededor de sus hombros. Oh, no había querido que él escuchara. Esbocé una sonrisa. Perdón por la espera, Nii-chan, dije con alegría forzada. El almuerzo estará listo pronto, así que vuelve a la cama ahora, ¿de acuerdo? Solo necesitaba un momento y estaría bien. Sasuke entró en la cocina, mirando los papeles en la mesa, el aviso final todavía en la parte superior en letras grandes y negritas, en el refrigerador roto, en el arroz quemado en el mostrador, y luego en mí. Se veía triste. Nunca me había sentido más fracasado. Itachi había hecho todo lo posible para prepararme. Incluso Naruto se las arregló para cuidar de sí mismo y, sin embargo, esto era todo lo que podía hacer. Lo siento, dije. Sasuke se mordió el labio, inseguro, y luego abrió uno de los armarios y sacó una pequeña caja de galletas Uchiha Senbei. Eran el último lote de Teyakiri Uruchi, y probablemente ya estaban rancios, pero no quería tirarlos. Sasuke tomó uno de los dulces y lo presionó contra mis labios. Tomé un bocado tentativo, y sí, estaba bastante rancio. Pero, todavía sabía bien. Un poco como en casa. Vamos, dijo Sasuke, tirándome a su habitación. De vuelta a la cama. Descansa un rato y te sentirás mejor cuando te despiertes. Me sentí demasiado injusto para que mis propias palabras me fueran devueltas de esa manera. Quería protestar. Tenía tantas cosas que hacer, pero él tenía esa terquedad en la mandíbula, y yo estaba demasiado cansada para luchar. Así que le dejé arroparme y me acurruqué a su lado. Una de sus pequeñas manos agarró sin apretar mi manga y nos quedamos dormidos juntos. Tomó tiempo, pero las cosas finalmente se volvieron más fáciles. Sasuke y yo establecimos una rutina. Me hice cargo de la mayoría de las tareas domésticas como cocinar, limpiar y lavar la ropa. La clase de kunoichi y mi pasantía en la clínica me habían preparado bastante bien, y Sasuke desempeñó el papel de hombre de mantenimiento lo mejor que pudo. Cuando se despertó gritando en la noche y arrojó un par de kunai a la pared, tímidamente reparó los agujeros a la mañana siguiente. Aparentemente, las clases de Shinobi también lo habían preparado bien. A pesar de mi ausencia prolongada de la escuela, descubrí que trabajar con las asignaciones me dio una fuerte sensación de déjà vu. Ya conocía el material. De hecho, sentí que lo sabía incluso mejor que el libro. También pensé que podría haber sabido por qué. Para probar mi teoría, convencí a Sasuke de que fuera al onsen local. No le gustaba la idea de estar separado, pero lo convencí ensalzando las virtudes del agua mineral para la salud, mi salud específicamente. Eso fue suficiente para hacerlo ceder, lo cual fue bueno porque Sasuke y yo estábamos prácticamente unidos por la cadera, y necesitaba un poco más de privacidad de la que nuestro baño podía proporcionar, especialmente considerando lo difícil que sería ocultar las reveladoras bocanadas de humo ninja. Cuando Sasuke estuvo a salvo del otro lado de la pared, me paré frente a un espejo en el vestuario y repasé las señales con las manos para la técnica de transformación, convirtiéndome en una réplica exacta de Sasuke. Entonces tenía razón. Itachi no solo me había enseñado sobre el clan mientras estaba en Tsukuyomi. También había incluido Jutsu real. Pasé por la Academia 3, la transformación, el clon y el Jutsu de reemplazo. También realicé el parpadeo corporal y escalé la pared, usando el Jutsu de trepar a los árboles. Cuando salí a la fuente termal real, descubrí que podía caminar sobre el agua con la misma facilidad. Esas no eran las únicas cosas que me había enseñado tampoco. Sabía que si cogía un kunai, sería capaz de replicar las técnicas de lanzamiento de trucos de Itachi. Lo mismo era cierto para el estilo de taijutsu del clan. En el gran esquema de las habilidades ninja, no era mucho, pero en este momento estaba fácilmente al nivel de Genin.
Sería suficiente que pudiera continuar enseñando a Sasuke en lugar de Itachi. Solo necesitaba encontrar una manera de explicar mi inexplicable aumento de habilidad. Pero ya tenía uno, ¿no? Extendí la mano para tocar mi párpado. El Sharingan realmente era una trampa. Empecé usando mi Sharingan para memorizar nuestros libros escolares. Y mis libros de medicina. Y todos los diversos elementos escondidos debajo del santuario Uchiha. Si Sasuke alguna vez me preguntara cómo sabía algo, siempre podría decir que lo había leído o lo había visto en alguna parte. Memorizar con el Sharingan fue fácil. Simplemente tenía que echar un vistazo a una página y asimilaría todo lo que había visto como si lo hubiera estudiado detenidamente. La desventaja era que el Sharingan de un Tomoe era relativamente intenso en chakra, y aunque tenía reservas de chakra por encima del promedio gracias a mi herencia Uzumaki, todavía era un niño. Una hora era mi límite, pero con el tiempo mis reservas crecerían. Hasta entonces, tenía que racionar mis reservas entre mi curación experimental, mi memorización de Sharingan y mi entrenamiento con Sasuke. Estaba impulsado. No, eso no estuvo del todo bien. Había sido impulsado antes por su deseo de superar a Itachi y obtener la aprobación de Fugaku. Ahora estaba obsesionado. Cada momento que no se dedicó a la escuela, comer o dormir se dedicó a entrenar. Nuestros días se dividían entre ejercicio, kata, lanzamiento de shuriken y kunai y taijutsu. Sasuke empujaba su cuerpo más allá de su punto de ruptura todos los días. Rápidamente perdí la cuenta de la cantidad de tendones desgarrados, esguinces y quemaduras que tenía que curar. Al menos yo estaba aquí para cuidarlo. No me gustaba pensar en cómo le habría ido solo. Nuestro único respiro fue la escuela, aunque eso vino con sus propios desafíos. Específicamente, Naruto. Había tenido cuidado de mantenerlo a distancia antes de la masacre porque no había querido llamar la atención negativa sobre el clan. Pero eso ya no era un problema, así que no había razón para no hacerse amigo de él. Bueno, excepto por una cosa, ¿crees que eres tan genial, Sasuke teme? Naruto ladró. Miré hacia arriba con sorpresa. Había estado escogiendo sin entusiasmo en mi almuerzo y me había perdido lo que fuera que lo había desencadenado esta vez. Te golpearé el trasero. Ni siquiera puedes vencer al muñeco de entrenamiento, idiota, dijo Sasuke. ¿Oh sí? Naruto le dio un golpe y Sasuke se echó hacia atrás. El puño de Naruto se encontró al aire libre, y tropezó con sus propios pies para aterrizar de cara al suelo. Hice una mueca ante el ruido sordo que sonaba doloroso. Sasuke se paró sobre él con una expresión de absoluto desprecio hasta que la campana sonó un momento después, llamándonos a todos para la clase. No te metas en mi camino, el último muerto, dijo, dándose la vuelta y alejándose. Miré entre ellos antes de empacar mi almuerzo en silencio. Resultó que mi plan para ayudar a Sasuke y Naruto a hacerse amigos no iba tan bien como esperaba. Naruto estaba frotando la mancha de tierra en su mejilla cuando le entregué una de mis galletas sobrantes. Gracias, dijo, nunca rechazando comida gratis. Por favor, trate de llevarse bien, le dije tan gentilmente como pude. Quería que fueran amigos, de verdad. Pero parecía que el destino tenía otras ideas, y yo tendría que trabajar con eso. De algún modo. El problema era que mientras Sasuke había estado dispuesto a considerar la idea de hacerse amigo de Naruto inicialmente, se las arreglaron para llevarse bien también como un par de gatos muy territoriales. La constante jactancia de Naruto irritaba a Sasuke, quien ya tenía un complejo de inferioridad gracias a Itachi. Y la actitud apática de Sasuke se sintió como un rechazo hacia Naruto. Eso habría sido bastante malo, pero Naruto manejó el rechazo tratando intencionalmente de hacer que la persona que lo rechazara se enojara. Eso nunca salió bien. Las cosas se precipitaron cuesta abajo rápidamente, y tuve suerte si podía convencerlos de que se toleraran en el almuerzo y mucho menos en cualquier otra cosa. Naruto desvió la mirada. Sí, está bien, dijo mientras se comía la galleta de un bocado. Sonreí débilmente y me retiré a donde Sasuke estaba esperando con el ceño fruncido. Por favor, tenga paciencia, le dije. Sasuke miró hacia otro lado y se encogió de hombros a medias, que era todo lo que podía esperar. Después del almuerzo fue la clase de taijutsu. Finalmente habíamos llegado al punto en que los profesores estaban dispuestos a dejarnos enfrentarnos en un combate real y supervisado. Con varios meses de entrenamiento intenso, al menos me sentía bastante cómodo con Sasuke, pero no estaba tan seguro contra los otros niños. Tenías que confiar en que sabrían cuándo detenerse y cómo lanzar golpes sin causar ningún daño real. Tenía una ventaja con mi chakra curativo, pero aún podía doler.
Daikoku hojeó los papeles en su portapapeles mientras Mizuki se apartaba a un lado. Mizuki ayudó durante el entrenamiento de taijutsu y durante las clases de shinobi donde los estudiantes requerían una menor proporción de estudiantes por maestro. Según todas las apariencias, era un hombre amable. Era difícil de creer que algún día intentaría matar a Naruto. Muy bien, entonces el próximo encuentro será entre Sasuke y Naruto. Si bien Sasuke siempre había sido el mejor de la clase en taijutsu, últimamente sus peleas se sentían diferentes. Fue casi un asesino en el ring, y hubo una aprensión notable entre los estudiantes cuando llamaron su nombre. Bueno, para la mayoría de la gente. Bien. Gritó Naruto, saltando al claro. Vas a caer. No creas que voy a ser fácil contigo esta vez. Ese Naruto es tan molesto, murmuró Sakura. Patea su trasero, Sasuke-kun. Las otras chicas vitorearon, pero Sasuke estaba concentrado en Naruto. A pesar de la clara diferencia en sus habilidades, Sasuke se tomaba cada pelea en serio. Comenzar. Seguí los movimientos de Naruto fácilmente. Prefería los ataques de frente sin sutilezas ni engaños, pero esa era la peor forma de enfrentarse a un oponente más hábil. Sasuke atrapó su ataque y lo volteó con un movimiento suave. Ganador Sasuke. Dijo Daikoku. Las chicas vitorearon y algunos de los chicos se burlaron. El rostro de Naruto se retorció de ira y vergüenza. Oye, quiero una revancha. Dijo Naruto. Como si el resultado fuera diferente, dijo Sasuke. Hice una mueca. Al nivel actual de Naruto, era cierto, pero aún así, ¿qué dijiste? Naruto gritó, agarrando a Sasuke. Pero luego Daikoku estaba allí. Eso es suficiente, dijo. Naruto, cálmate. Para el próximo partido tendremos a Sasuke y. Consultó su lista y miró hacia arriba, posiblemente notando la repentina quietud de la inquietud. Kiyo. Por lo general, los profesores preferían emparejar a los niños con los niños y las niñas con las niñas. Pero obviamente tendríamos que aprender a luchar entre nosotros eventualmente. Ahora era un momento tan bueno como cualquier otro. Dejé a un lado mi guía de campo para la identificación de hierbas medicinales raras y entré al claro. Taijutsu contra Sasuke siempre fue interesante. Era rápido e inteligente y rara vez se enamoraba del mismo truco dos veces. A pesar del entrenamiento que Itachi me había dado con Tsukuyomi, todavía estaba físicamente muy débil. Así que era inusual para mí conseguir una verdadera victoria contra él a menos que se me permitiera usar mi Sharingan, pero como se trataba de una clase básica de taijutsu, por lo general estaba prohibido. Comenzar. Debido a mi fuerza limitada, mi estilo de taijutsu consistía en gran medida en que yo bloqueara todos los ataques de mi oponente hasta que cayeran del cansancio. Si me empujaban, intentaría atacar y terminar la pelea de un solo golpe, pero eso era solo cuando tenía una oportunidad y no podía escapar. También mis ataques tuvieron éxito variable. Mientras tanto, Sasuke era bueno rompiendo mi defensa y cortando rutas de escape. Atacó de frente antes de lanzarse a la izquierda en el último segundo con un barrido de piernas para hacerme perder el equilibrio. Lo esquivé a la derecha y él se levantó de nuevo para bloquear mi patada en la cabeza. Hizo un movimiento para agarrarme, pero ya había abierto la distancia entre nosotros. Se lanzó hacia adelante de nuevo. Luchamos así durante casi un minuto con él atacando mientras yo contraatacaba y me retiraba. Me persiguió por el claro mientras esperaba una oportunidad que no estaba dispuesto a proporcionar. Pero después de meses de estudiar cuidadosamente los patrones de ataque de Sasuke, incluso sin el Sharingan activo, reconocí su patrón de movimientos. Pinchazo. Gancho izquierdo. Adelante. Correcto. Ahí. Sasuke bajó la guardia por una fracción de segundo. Normalmente no habría tenido el tiempo de reacción física para aprovecharlo, pero había estado esperando, y mi patada aterrizó con fuerza, enviándolo volando de regreso. Fue un golpe sólido, pero obviamente una buena patada no fue suficiente para sacarlo. Estaba de nuevo en pie, rebotando ligeramente con agitación y haciendo una pausa para evaluar la situación. Luego estuvo sobre mí de nuevo, atacando más rápido y más fuerte. Una patada particularmente brutal en mi brazo me hizo estremecer, y Sasuke se congeló, su concentración momentáneamente rota con un destello de sorpresa y. Miedo. Se detuvo de inmediato, relajó todo el cuerpo y metió las manos en los bolsillos. Me rindo, dijo. Gritó la clase, pero Sasuke me estaba mirando con atención. Está bien, ganador, Kiyo. Dijo Daikoku algo dubitativo. El próximo encuentro es Shinoikiba. ¿Necesitas ir al hospital?
Sasuke murmuró cuando estábamos de vuelta al margen. Oh, estoy bien, dije, agitando la mano para demostrarlo. Probablemente no notaría el sutil chakra de curación que estaba pasando por mi antebrazo. El ligero resplandor verde era apenas visible, y una pequeña fractura no era nada de qué preocuparse. Te estás volviendo muy fuerte, Nii-chan. Sasuke se quedó en silencio por un momento y luego gruñó. Volví a mi guía sobre hierbas, y Sasuke se paró sobre mí como una gárgola malhumorada. Y a partir de entonces, Daikoku comenzó a emparejar a Sasuke conmigo de forma regular. Nunca dio una razón, pero especulé que era para evitar que Sasuke accidentalmente fuera demasiado lejos y rompiera algo o a alguien. No sucedió a menudo. Sasuke usualmente controlaba bien su poder, pero cometía errores y lo perdía a veces. Un niño terminó con una pierna rota y a otro le sacaron 4 dientes. Pero después del primer accidente, ese nunca fue mi caso. Siempre fue perfectamente cuidadoso de no volver a hacerme nunca jamás. Solo deseaba que estuviera dispuesto a extender esa consideración a todos los demás. Ya saben, suscríbete y dale like, eso me ayudaría un montón de verdad, no te arrepentirás.